En la Cena del Señor, una de las palabras que más se utiliza es haced esto en memoria de mí. No vamos a hablar de la cena, no fue que me equivoqué de tema. Lo que vamos a hablar es de la importancia de la memoria para la historia de la iglesia en cuanto a que la identidad de una persona es el resultado de cómo ha procesado en su vida todos los eventos que ha logrado vivir. La identidad entonces se forma a través de cómo hemos asimilado la historia. Y digamos que es una enfermedad cuando la persona comienza a perder su memoria, ya sea que tenga una pérdida total de memoria o una pérdida parcial de su memoria. Digamos que la iglesia tiene algo de esas dos enfermedades en el tiempo presente. Tristemente, algunos padecen de una falta total de memoria y otros tienen baches en la memoria. De tal manera que encontramos iglesias que no tienen la más mínima idea del recorrido doctrinal y de cómo se ha llegado a las conclusiones que hoy se defienden como ortodoxas y de las que se han rechazado como herejías. De tal manera que eso genera un gran problema. Ahora, las iglesias reformadas se identifican como iglesias históricas. Y la pregunta que uno se tiene que hacer: ¿cuál es la historia a la cual nosotros nos referimos que tenemos como herencia? Y por eso estamos abordando el tema de los concilios, para no tener una memoria parcial solamente de algunas etapas de la historia como la Reforma, sino tener una idea de cómo la iglesia fue progresando en su comprensión hasta el día de hoy. Porque es esa falta de comprensión la que está originando una gran cantidad de conflictos y problemas, tanto en la vida de las iglesias como en la vida de las personas. Porque lo que creemos sobre nuestra historia termina influenciando las decisiones que vamos a tomar hacia el futuro. Cuando nosotros vemos esto, podemos ver la carta de Judas en el versículo 11 al 13, que él dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y quiero usar dos imágenes de este texto. Son como nubes sin agua. ¿Cuál es la característica? No tienen peso. Son llevados de aquí para allá por cualquier viento. Y en este caso, la iglesia, cuando no tiene un contenido, es llevada de aquí para allá por cualquier herejía. Y lo que ha caracterizado la iglesia contemporánea es eso. Ha sido una iglesia llevada por las herejías del humanismo, por las herejías pseudocristianas, por las filosofías, por todos los ismos de los últimos años. La iglesia va tras una cosa y va tras otra cosa. Y la otra imagen es árboles sin frutos y desarraigados. Si no tiene raíz, no tiene cómo crecer. Es un árbol muerto. Las imágenes son dos. No da fruto, está desarraigado, es decir, no tiene raíz. Desde siempre la iglesia se ha enfrentado con la falsa doctrina, con los hipócritas, con los falsos profetas, con los falsos maestros. Y el texto
de Judas hace una asociación que es importante y que es bien fuerte. Él dice, estos son como Caín. ¿Y cuál es la característica de Caín? Dice, el asesinato. Pero mire que se está utilizando para la herejía. El falso maestro es un asesino y así debe ser tratado y de esa manera debe ser condenado. Eso es lo que dice Judas. El falso profeta es un Caín, es un homicida y no mata solamente de forma temporal el cuerpo, sino que mata el alma de esa persona que está condenando a una muerte eterna. De ahí cómo la iglesia debe considerar la pureza de su doctrina como algo extremadamente serio. Y también nos da que muchas veces el problema está en las ambiciones de este mundo, en las riquezas de este mundo. Y ahí viene el ejemplo de Balaam. Dice, corren por el lucro, por el dinero. Y cualquier persona que vea la situación de las iglesias y las redes sociales con el tema del dinero, ya sabe que no estamos hablando de una exageración. Son Balaam. Pero hay otros que buscan el poder por el ánimo del poder, por el deseo, por la avaricia, no por el dinero ahora, sino por el poder en sí mismo. Son como Coré. Esa es la descripción que la Escritura nos hace de este problema. Donde quiera que se levanta un Caín, termina con la muerte de un Abel. Donde quiera que se ha levantado la herejía, ha surgido junto con esto la persecución de aquellos que se mantienen fieles y firmes a la verdad del Evangelio. Las persecuciones hacen que la sangre de los mártires clame por justicia, como aparece en la carta en Apocalipsis. El diácono Esteban fue el primero de una gran legión de testigos cuya sangre roció la iglesia para difundirse en el mundo. ¿Recuerdan? El primer mártir. Tertuliano, en Apología, en el libro 50, en el pasaje 13, dice, sanguinus martyrum semen Christianorum. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cuando Tertuliano escribe, estaban dos contextos a los que la iglesia afrontó. La persecución de afuera, la persecución romana, pero también las persecuciones que se dieron por causa de las herejías. Dice Tertuliano entonces, si no hubiera sido por esa siembra de mártires y por ese patrimonio de santidad que caracterizó a las primeras generaciones cristianas, tal vez la iglesia no se hubiera desarrollado como hoy la tenemos. Si hay algo que nosotros como iglesia no debemos olvidar, es que el crecimiento del árbol de la iglesia se regó con la sangre de los cristianos. Los primeros cristianos que fueron testigos de la iglesia sellaron su testimonio con su propia sangre. Cuando uno ve este panorama, uno entiende lo que estaba sucediendo. Cuando los hermanos llegaron al concilio de Nicea, dice la historia que muchos de ellos llegaron cojos, mancos, sin ojos, con las señales de la tortura en su cuerpo. Y ellos dicen, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nosotros sufrimos en nuestro cuerpo el martirio? Porque Jesús es Dios. Si eso no es cierto, nosotros sufrimos en vano. Ese es el tema de estas declaraciones. Por eso cuando se convoca Nicea, fue un espectáculo, dicen los historiadores, triste, porque los que estaban entrando para discutir los temas del concilio, en su mayoría, habían sido los obispos que habían sido perseguidos
por la confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y después ellos dicen, después de toda una vida de batalla contra la persecución romana, ahora nos encontramos dentro de nuestras propias filas algunos que salen a decir que Jesús no es el Hijo de Dios. Imagínense la indignación de aquellos que estaban ahí reunidos. ¿Cuántos de nosotros murieron de formas horribles por confesar que Jesús es el Hijo de Dios? Y ahora se levanta alguien simplemente diciendo que eso no es así. ¿Qué pasa entonces con la sangre de esos mártires derramada por un error o porque simplemente no es un testimonio que haya valido la pena? Eso es lo que la iglesia se pregunta en ese momento de la historia. ¿Nos equivocamos? Usted imagínese a los obispos de esas iglesias que les decían a sus feligreses: manténganse firmes en la fe, no importa si esto implica la muerte. Y que después les digan, ¿sabes qué? Hiciste morir a un gran número de personas por un capricho personal que al final no era la voluntad de Dios. Ese es un tema realmente serio. Ahora, lo que nosotros vivimos en la iglesia de hoy es una gran ligereza con esta herencia. En primer lugar, porque se desconoce, pero también sorprende cuando se habla de la historia de estos concilios como si fuera un poco de viejos chochos ahí que se reunieron a ver qué se inventaban al final de su vida. Sobre todo los jóvenes de esta generación hablan de estas declaraciones de fe que costaron la sangre de la iglesia como si fuera el examen del partido de fútbol o de la novela de moda. Y no es así. Por eso es importante recordar lo que decía Tertuliano. El árbol de la iglesia se regó con la sangre de los mártires. Y cuando hacemos juicios ligeros sobre eso, estamos haciendo juicios ligeros sobre el sacrificio de hermanos. Y eso hay que ponderarlo adecuadamente cuando se abordan estos temas de la fe y la historia de la iglesia. En el libro de Breve Historia de la Filosofía, Johannes Gisbert hace una reflexión sobre este tema que les voy a leer y dice: quien solo vive en su propio tiempo es fácilmente víctima del amor. Miren lo que dice: quien solo vive en su propio tiempo es fácilmente víctima de la moda. Es una nube sin agua que lo llevan los vientos de la moda por aquí y por allá. Y dice, carece de la experiencia intelectual y sucumbe a lo que es solo actualidad. Capaz, sí, de cautivar, pero carente de permanencia. Miren lo que él dice. Sí, cautivan, las ideas nuevas cautivan, las modas teológicas cautivan, pero pasan, son sin raíz, sin fundamento. Dice, para formarse un juicio en este terreno y para poder distinguir entre lo verdadero de lo falso, se precisa una visión de conjunto. Y esta es la idea, que podamos tener una visión, un horizonte sobre lo que la iglesia verdaderamente ha creído en el conjunto de su historia. Tener posibilidades de comparar, dice Johannes, de contemplar los múltiples estratos en lugar de orientar la mirada en una sola dirección. Dice, es necesario comprender profundamente nuestros conceptos y nuestros problemas en función de los orígenes. Y este es el tema de estos credos. Este es el tema. La iglesia, como hemos dicho, enfrentó la persecución.
La iglesia enfrentó también las herejías y en gran medida la pérdida de identidad de la iglesia tiene que ver con la pérdida de su memoria, una ignorancia completa de su historia en los casos de enfermedad mental más graves, o unas lagunas mentales, unos parches donde la persona tiene una leve idea de algunas cositas de la historia de la iglesia, fragmentos sueltos de una época u otra, o donde todavía se sigue creyendo que la Edad Media era una edad oscura y que la iglesia primitiva era una cosa, como su nombre lo indica, atávico y primitivo, que no vale la pena considerar dentro del progreso del dogma. Así las cosas, cuando esto se ve así, de esta manera, uno podría llegar a concluir con toda razón: ¿para qué perder el tiempo en estudiar una historia antigua que nada tiene que ver con nosotros? Ocupémonos de los problemas de hoy, ¿cierto? Los problemas de hoy no fueron los mismos que los de la iglesia antigua. Evidentemente, muchos de los problemas de hoy son circunstancialmente diferentes a los de la iglesia antigua. Allá no había TikTok, acá sí hay. Pero el corazón del hombre que busca la distracción en la sangre de otros, allá había el mundo romano, el circo, la diversión. Ya no era ver matar a otro en la película de mentira, era gozarse con la sangre de alguien de verdad. Esa era la diversión del corazón humano. Así que si hablamos de perversión en las diversiones, no se sabe de verdad que tenemos el mismo corazón. Algunas cosas del mundo antiguo fueron peores, otras del mundo moderno no se sabe con qué compararlas. De tal manera que nosotros podemos ver que en la historia de la iglesia hay problemas. En esta etapa de la historia de la iglesia hay un cambio sustancial. Como le decía, los que asisten a Nicea son los obispos y los hermanos perseguidos. Pero ahora asisten a una tentación diferente, la tentación del poder terrenal, porque ahora hay un emperador que se dice ser protector de la iglesia. ¿Ya? Y el contexto o los antecedentes del concilio es que Constantino vence el licio y se origina o se levanta él como el gobernante de todo el imperio, año 324. Pero Constantino encuentra un imperio que ya no está dividido por varias administraciones, sino que ahora está políticamente en cabeza de él, pero sí encuentra un imperio dividido en una lucha entre el arrianismo y lo que en esa época o algunos historiadores hablan de la Iglesia Católica. Y él dice, la unidad del imperio hoy va a depender en gran medida de la unidad de la iglesia. Entonces, yo no estoy seguro si Constantino realmente creyó o no creyó. Lo que sí se ve es que, como buen político dice, si yo quiero mantener la paz en mi imperio, necesito que estos cristianos se pongan de acuerdo, porque si no va a ser muy difícil. Y efectivamente, la lucha se fue extendiendo por todo el imperio. Así que la primera medida de Constantino fue enviar cartas al obispo Alejandro, a Arrio, y simplemente decir, ¿saben qué? Dejen de discutir bobadas y no formen problemas en mi imperio. Y así pretendió solucionar el tema. Pero el tema no quedó ahí, siguió. Luego interviene un personaje que es Ocio de Córdoba. Al parecer, Ocio de Córdoba fue como una especie de teólogo asesor de Constantino y es el que le dice,
el problema realmente es más grande de lo que tú crees. Y como que es el que le da como el marco y dice, bueno, entonces hay que solucionar esto de alguna manera. Y parece que ahí es donde se da la convocatoria de, del concilio de Nicea. La convocatoria tiene muchas particularidades. Primero, hasta ese momento, más que todo, habían sínodos regionales, es decir, las iglesias por regiones. Alejandría tenía su reunión de los obispos y ellos decidían sobre los temas de doctrina, y las sanciones eran eminentemente de carácter religioso. Ahora recordemos que antes de Nicea, Arrio ya había sido condenado en un concilio regional. Es decir, ya se había hecho un concilio de la iglesia de esa región y los obispos de esa región dijeron, eso es una herejía. Y condenaron a Arrio. Sin embargo, Arrio no acata la decisión de ese concilio regional y sigue difundiendo su herejía y va creciendo. Y también todo parece indicar que Arrio tenía muy buenas relaciones a nivel político y eso le permitió cierta protección. Desde ese momento entonces comienza a proliferar y a crecer y a extenderse la lucha en iglesias de todas las regiones. Ahora, las principales enseñanzas de Arrio que fueron condenadas en el concilio aparecen de la siguiente manera y podemos sintetizarlas como 6 proposiciones. El verbo no era eterno, ya que hubo un tiempo en que no existía. Es decir, recordemos, el verbo es Jesús. Él decía, Jesús no es eterno, no es coeterno. Recordemos cuando vimos lo de la Trinidad y cuando vimos lo de Cristología, él dice, el Padre es el único sin principio. El Padre creó, en términos de criatura, al Hijo. Y por medio del Hijo creó todas las otras cosas. Entonces él dice, el verbo no existía antes de ser engendrado. Fue hecho de la nada. El verbo fue hecho. Y hecho o hechura en el sentido de criatura. Por consiguiente, no es de la misma esencia o sustancia del Padre, y la conclusión última es una criatura. Como criatura posee una naturaleza mudable y en virtud del libre albedrío es capaz del bien y del mal. Recuerden cuando vimos el tema de los atributos divinos. Uno de los atributos era el tema de la impasibilidad, ¿cierto? Dios es impasible. Entonces, Arrio, ¿qué dice? Bueno, sabemos que Dios no puede sufrir, pero vemos que Jesús sufrió en la cruz. Luego entonces, Jesús no puede ser Dios. ¿Sí ven? Y así con otros atributos de la divinidad. Bueno, Jesús tuvo un cuerpo. El cuerpo es mudable porque puede pasar de un estado a otro, puede pasar de la vida a la muerte. Y Dios es inmutable. Luego entonces Jesús no puede ser Dios porque carece del atributo de la inmutabilidad. Entonces ya él dice, hay 2 atributos que no están en Cristo. Primero, el de la impasibilidad, el de la inmutabilidad, y así va recorriendo. Pero lo que vemos detrás de esto es que en el arrianismo hay de sustrato otra herejía a la que el concilio ni siquiera le prestó la debida atención. Y es la idea de que en Jesús hay como una especie de sola naturaleza, o sea, es como si él hablara solo de la divinidad. Y después él habla de que hay un logos divino que es el que gobierna todo, pero ese logos divino es inferior. La iglesia vino a darse cuenta de eso cuando se estudia el problema del apolinarismo. O sea, el primero que plantea esa tesis es Arrio.
Pero en este momento de la historia, la iglesia lo que ve con más preocupación es el tema de la divinidad y el tema de la implicación trinitaria, pero con el tiempo se fueron dando que cuenta que en el pensamiento de Arrio habían otras cosas que también eran muy delicadas. Y así es como se da la convocatoria por la mano del poder imperial. ¿Cuál es el problema con esto? Hasta antes de este momento, las sentencias de esos concilios eran, digamos, de consecuencia espiritual, es decir, al hereje se le apartaba de su iglesia, si era líder, se le deponía, se le quitaba la investidura y listo. Pero cuando entra Constantino, se da una fusión extraña en el poder y ahora se comienzan a aplicar penas de destierro, es decir, penas de orden político. Lo expulsaba del imperio. Y recuerden, estamos hablando de ya un imperio romano que era la ecumene. O sea, que le tocaba irse a vivir por allá donde el imperio romano no tuviera jurisdicción. O sea, que era un destierro realmente terrible. ¿Qué le quedaba? Lo que eran denominados en esa época los pueblos bárbaros. Allá era que tenía que ir a vivir esa persona. O incluso penas de prisión y todo ese tema. Ahora, eso que la iglesia permitió, o sea por la tentación del poder, o sea por la imprudencia de no ver lo que estaba sucediendo, y hay algunos que justificaron estas prácticas y que trataron de construir una teología que justificara de alguna manera esa situación, como Eusebio. Hay dos Eusebios, Eusebio de Cesarea, Eusebio de Nicomedia. Eusebio de Cesarea trató de construir una especie de teología política que justificaba esa intervención del emperador. El otro Eusebio era partidario del arrianismo y tenía un gran poder político. Se dice que este Eusebio incluso ya se codeaba con la familia imperial. Así que lo que terminó sucediendo es que la herejía que inicialmente es condenada por los representantes de la iglesia que van. Se dice que al concilio asistieron 318 representantes de diferentes iglesias por todo el imperio, pero que aunque hubo una poca asistencia de las iglesias del mundo latino. Este es un evento sin precedente. El concilio es convocado y se organiza y en poco tiempo se pueden reunir todos estos obispos en Nicea. Esto es posible por dos situaciones. Una, el apoyo de Constantino, que pone al servicio de la iglesia los recursos del imperio. Por ejemplo, las famosas vías romanas se utilizaban para el traslado del emperador, se utilizaban para los correos del imperio y se utilizaban para el ejército romano. El resto no transitaba por esas vías, seguía los caminos tradicionales. Como Constantino necesitaba que todo el mundo llegara y llegara rápido, autoriza carruajes, transporte, hospedaje para todos esos obispos y que los trasladen ahora ya. Y miren el cambio de mentalidad que sucede aquí. Estos obispos que cuando veían a una corte romana decían, ya viene mi muerte, hasta aquí llegué. Porque cuando eso pasaba, cuando una corte romana rodeaba una iglesia, el obispo sabía, vienen por nosotros a matarnos. Pero ahora se da que esa corte romana es el carruaje del obispo. Imagínense lo que está pasando en la mentalidad aquí. O sea, ahora son escoltados por los soldados romanos, por
por los soldados del imperio, ahora son llevados por los carros oficiales, ahora transitan cosas que no se veía. Ese cambio de mentalidad es, digamos que, un efecto colateral del tema del concilio. Y un tema en que la iglesia parece ser que en ese momento no alcanzó a ver el peligro en el que estaba. Entonces la iglesia pasa del peligro de la abdicación a la fe por la persecución a otro peligro, a la abdicación a la fe, pero ahora por la gloria temporal. ¿Y esto dónde se ve? En Nicea hay unanimidad en la condena. Solamente 3 no firmaron la condena. Obviamente Arrio, Eusebio de Nicomedia y algún otro. Pero el resto, todos los obispos dicen, es una herejía. Y es interesante porque el credo niceno no fue algo que surgió de Nicea, sino que recuerden cuando vimos los credos, el credo apostólico. El credo apostólico se fue desarrollando y la base del credo niceno es un credo de Cesarea, es decir, otro credo antiguo. Prácticamente lo nuevo de Nicea es la condena, el anatema prácticamente, donde dice, todo aquel que diga que hubo un tiempo en el que el Hijo no era, sea anatema. Pero miren la continuidad en la teología de la iglesia. Es decir, el concilio, la declaración conciliar no es nueva. Lo que es nuevo es que ahora es oficial y que ahora tiene el poder de la espada para respaldar las consecuencias de lo que sucede. Arrio es depuesto, es exiliado. Pero en el mundo de las ideas políticas, como se ve hoy digo A, mañana digo B, todo depende de cuánto es lo que estemos hablando. Tristemente eso también sucedió. Pocos años después, Arrio, por medio de Eusebio de Nicomedia, obtiene acceso a la corte y obtiene un decreto donde le restituyen a su cargo y le restituyen su diócesis y le restituyen todas sus facultades y todos sus poderes. Cuando eso sucede, se encuentra con un Atanasio, al que el emperador le da la orden, restituye a Arrio. Y Atanasio dice, no, tú no tienes poder sobre la iglesia ha decidido que eso es una herejía. Yo no voy a restituir a Arrio. Bueno, entonces el exiliado ahora eres tú. Y comienza el primer exilio de Atanasio, que terminó en 5 exilios. Y en toda una vida de persecución desde ese momento hasta su muerte. Es exiliado, vuelve Arrio, comienza otra vez el florecimiento de la herejía. Incluso hay un contraconcilio en Siminí y Sárdica por aquello de divide y vencerás. Los arrianos sabían, en esta región ellos son más poderosos, entonces vamos a hacer un concilio, pero vamos a dividirlo en 2. Y mandamos facciones para aquí, mandamos facciones para acá. Y así logramos que ellos no se logren comunicar bien. Y así en una de las facciones se dice que ellos aceptaron una fórmula que era arriana. Y eso, el chisme, propaganda, fake news no es nuevo, Imperio Romano, ya eso pasaba. De aquí para allá aceptaron, ustedes acepten, allá aceptaron, ustedes acepten, tal cual. Y efectivamente se logró que se hiciera una confesión ahora arriana. Miren cómo cambia todo el mundo. Ahora los perseguidos eran los primeros, los nicenos, y comienza toda la estrategia política aterradora. Muchos de los nicenos que no aceptaron esa decisión del concilio terminaron excomulgados de sus iglesias,
desterrados, encarcelados, otra vez perseguidos. De hecho, hay un padre de la iglesia que dice, el mundo se levantó arriano, literal. O sea, ahora por decreto del emperador dice todo el mundo, esta es la confesión de fe de la iglesia, pero sucedió algo interesante, a pesar de que incluso muchos obispos firmaron, algunos por falta de previsión del engaño, otros por la presión, por lo que sea que hayan firmado, lo cierto es que el pueblo se levantó y dijo, no, no reconocemos esa confesión. Y eso originó más problemas al imperio. Lo que Constantino estaba intentando evitar terminó pasando. Porque entonces ahora el pueblo, fiel a sus obispos, a los que permanecieron fieles a Nicea, dicen, no reconocemos esa confesión fue obtenida con todo eso. Uno de los que mencionamos al principio que apoyó Nicea sale firmando una de estas confesiones, Ocio de Córdoba. El pueblo dijo, esa firma tiene que ser falsa. No creemos eso. Total, Ocio de Córdoba manda una carta de retractación porque la firma sí era de él, pero la firma se obtuvo con tortura. Para que veamos la política, cómo se manejó. Ocio manda una carta donde dice, yo firmé, me arrepiento de eso porque yo no di confesión hasta el final. Pero esa firma de esa carta de reconocimiento de esa confesión se hizo porque me torturaron. Me retracto y comenzó a circular la carta de retractación de Ocio de Córdoba. Y otra vez comienza la disputa entre el arrianismo y los que se mantenían fieles a Nicea. Pues miren cómo esto parece literal una película de espionaje y contraespionaje. Todo el mundo sabía que el asesor de Alejandro había sido el diácono Atanasio, pero ya Alejandro había muerto. Entonces, ¿a quién hay que destruir ahora? A Atanasio. Porque el arrianismo entendió, mientras Atanasio siga vivo, la fe de Nicea va a seguir vivo con él. Y literal mandan a todas las GSS del Imperio Romano a buscar a Atanasio. Le toca salir huyendo y termina en el exilio, en un exilio medio eclesial porque lo acogen las iglesias del desierto en los bien metido en el desierto, en los anacoretas, los padres que vivían en las cuevas literal del desierto. Y entonces tiene todo el imperio romano, la maquinaria romana buscándolo para matarlo. Y lo que no se prevé es, y miren, esto es una lección también para la misma iglesia, la fuerza de la palabra escrita en esa época. Atanasio comienza desde ese exilio a escribir cartas, a escribir tratados, incluso se escriben hasta canciones, porque Arrio había escrito una canción y así fue que difundió en todo el mundo una canción pegadiza de la doctrina arriana. Y otra vez miren el tema, hasta la reflexión sobre el tema de la manipulación de la música. Compone una canción muy fácil de memorizar que tenía el dogma arriano y así se difundió por todos los puertos la canción, se llamaba La Talía. Y ahí vemos cómo no es nada nuevo. Si hay algo que ha llevado al desastre y a la herejía, es la mala música o la mala teología musical. Bueno, eso ya pasó en Nicea. Miren cómo nos pasa. Y hoy, ¿cómo se transmiten mayormente las herejías? Por los cantantes pseudocristianos que comienzan a decir una gran cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la fe de la iglesia. Pero en todo eso se componen himnos, se componen todo eso. Atanasio sigue escribiendo discursos, cartas, y se da incluso que vuelve a la sede otra vez
muere Constantino, los hijos son más afines al arrianismo y otra vez Atanasio al exilio. Así se la pasó 5 exilios. Miren el tema de cómo la iglesia termina involucrada en el tema del poder humano. Ahora, así va, pero comienzan a surgir otros problemas y el otro problema es que en medio de todo, la confesión o las declaraciones del Concilio de Nicea no tenían una cláusula desarrollada sobre el Espíritu Santo. Entonces comenzaron uno que se les denominó los macedonios o los neumatococos, que ellos negaban la divinidad del Espíritu Santo. Entonces comienza otro debate donde entran lo que se les denominó los grandes capadocios. Los padres de esa región comienzan a hacer tratados sobre el Espíritu Santo, comienzan a defender la divinidad del Espíritu Santo, hasta que al fin se logra una estructura doctrinal sobre la persona del Espíritu Santo. Y otro de los concilios en Constantinopla ratifica Nicea, deroga Siminí y Sárdica, que eran el concilio arriano contra Nicea, y otra vez vuelve a revivir Nicea, pero ahora con unas cláusulas sobre el Espíritu Santo. Es lo que se conoce como el credo niceno-constantinopolitano. Pero ahí no acabó la lucha. Después sobre ese, se da otra vez un problema y ahí es donde vienen los otros concilios que van. La definición de la teología trinitaria, la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la doctrina cristológica, estamos hablando de casi 500 años de debate para que la iglesia formara las creencias que se consideran ortodoxas sobre estos puntos. Y eso viene en los otros concilios que vamos a ver. De tal manera que lo que nosotros aprendemos de estos eventos de la historia de la iglesia son muchísimas. Uno, no contaron los arrianos con la fe del pueblo. Con eso ellos no contaron. Ellos lograron decir, manipulamos el poder, hacemos firmar por las buenas, por las malas, o por el chantaje, o por las prebendas, como se hace hoy igualito, ¿cierto? Te ofrezco esto para que firme, y si no, pues te torturo. Alguna de las dos funciona, pero las firmas porque firmas. Y todo eso se dio, pero no contaron con la fe del pueblo que dijo, no, nosotros estamos convencidos de que Jesús sí es el Hijo de Dios. Así que así ellos hayan firmado, nosotros no reconocemos esa confesión. Y comienza otra vez, se reactiva la batalla. Entonces miren la importancia de un pueblo que entiende lo que confiesa. Gran parte de esa victoria hay que atribuírsela al diácono Atanasio, que se preocupó por enseñar al pueblo la fe, porque él fue el que hizo de pedagogo y enseñó y escribió y enseñaba, de tal manera que logró establecer un pueblo que entendiera lo que se estaba discutiendo en el lenguaje, digamos, no de la alta teología, pero sí un pueblo que lo esencial en la confesionalidad de Jesús como Hijo de Dios lo entendió. Y cuando se llegó la hora, el pueblo reaccionó a decir, no, no aceptamos esa confesión. Ni si ellos firmaron, no aceptamos esa confesión. Entonces, queda la importancia de la educación teológica del pueblo como quienes verdaderamente son los que al final terminan defendiendo la fe de la iglesia. Es cierto que el Nuevo Testamento pone en cabeza, ¿cierto?, de los líderes de la iglesia, de los pastores de la iglesia, la defensa de la fe. Pero cuando ha fallado que esos líderes sean quienes hagan esa defensa, el mismo pueblo también ha respondido
a la fidelidad a la fe y ha dado buena defensa de la fe de la iglesia. Por eso, si nosotros queremos seguir continuando siendo una iglesia histórica, lo primero que tenemos que hacer es tener una claridad sobre esta herencia histórica que decimos defender. Porque es bien contradictorio que digamos, somos una iglesia confesional histórica y tengamos una amnesia de la historia que no sabemos ni por qué lo creemos. Y sobre todo que ustedes, como el pueblo de Dios, sepan, el día que se levante Oduber Miranda y diga Jesús es un ser creado, yo espero que ustedes digan, no, eso no es así. Y no importa si has hecho lo que hayas hecho, hayas enseñado lo que hayas enseñado, eso es una herejía y sigue siendo una herejía, así cambies de posición. Porque ese, creo yo, fue el mayor logro de Atanasio, que logró que el pueblo se comprometiera con la fe de la iglesia. No con él, sino con la fe de la iglesia. Y que se mantuvieron firmes cuando el pueblo tuvo que mantenerse firme. De tal manera que Dios nos ayude en esto. Amén.